El usuario de TikTok, Recovery with Cat, no suele subir contenido relacionado a lo paranormal. Sin embargo, durante una fría noche la cual habría nevado, uno de sus gatos la despertó, al parecer, algo sobresaltado. Poco tiempo pasaría para darse cuenta de que algo extraño había afuera de su casa. Atentos. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Okay, I'm gonna open this. I'm not going out there. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? That is absolutely a bare human footprint in the snow. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. Se alcanzan a ver unas huellas de gran tamaño, pero estas son un pie descalzo. Algo muy extraño, ya que como se puede ver en el lugar, el clima es muy gélido. Okay, so as for are there any leading away? I see them kind of coming out of the flower bed. They stop there. I thought maybe they would have walked off through that flower bed, but I don't see anything there. No prints went into the little cat house. It's like one straight line from out in the yard up to the door, turned around towards the table, and then just stopped moving. It looks like they've stood there the longest based on how melted everything is. But like they walked over the cat prints, so the people came after the kitty, I think. It's a skinwalker. It turned into a person. It's not real. That isn't happening. No, I know it's not a skinwalker, but like I have no logical explanation. I'm a little bit concerned that there may be like somebody not fully with it right now, getting hypothermia. What do I do? La chica, sin encontrar alguna otra explicación, menciona que podría tratarse de un skinwalker, criaturas que según las leyendas cuentan tienen la capacidad de poder cambiar de forma de animal a humano. Sin embargo, habría un detalle que haría que las cosas se vuelvan más aterradoras. Just because you're excited to be here in real time, let's take an adventure outside. Okay. All right. I'm gonna get out of the light. That might help. Let's see something. Okay, so they're frozen underneath here. That one has like 1, 2, 3, 4, like 6 toes. That's 6 toes. So is that one. 1, 2, 3, 4, 5. Why are they 6 toes? Okay, hold on. And like I kind of might see printing in the yard, but I'm not too sure, and I don't want to walk very far. The next question becomes, do I make prints? Interesting. What about like my foot? Yeah, okay, feet work. That's so weird. Okay, so they definitely looked like there were like 6 toes. This is weird. Sea lo que sea que haya dejado la huella en la nieve, contaba con 6 dedos en los pies, algo sumamente inusual. Y si a todo esto se le agrega que el clima es extremadamente frío, es poco probable que a alguien se le ocurra andar descalzo, y aún más en horas de la madrugada, donde la temperatura suele ser más baja. Okay. Morning footprint update. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. They're in a different spot than... Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Because one of the suggestions was potentially there's an oil on my deck that when it gets wet, it is leaving footprints. But the old footprints, let's see if I can use a shadow pointer. The old footprints were right here.
in this area. The new footprints are there. Okay, let's go downstairs. It is 7 o'clock. I've been up since 4:30. I didn't look outside. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. Stay right along the side so I don't interfere. So it's just here. So that house is empty. Nobody's living there right now. La joven, en la actualidad, no ha subido nada más sobre lo ocurrido. Al parecer, no ha vuelto a pasar nada más desde ese día. Hasta entonces, no se encuentra explicación alguna de qué o quién podría ser el responsable de estas huellas. ¿Y tú, qué crees que haya sido esto? ¿Qué harías tú en el lugar de esta mujer? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla subió un video donde vemos a una mujer sola en su casa. Sin embargo, algo extraño comienza a ocurrir, motivo por el cual decide grabar y captó esto. Flick the light, Dad. Oh my God. What the? Vemos que las luces se apagan y prenden constantemente por sí solas. El usuario lo interpreta como una señal de su padre, quien se estaría intentando comunicar con ella. Este video ha generado especulación sobre si realmente puede tratarse de algo paranormal o algo eventual. ¿Y tú, crees que se trata realmente de algo sobrenatural? Escribe tu opinión en los comentarios. La popular cuenta de TikTok, El Franco Andrés, ha publicado diversos videos sobre la aterradora experiencia que ha estado ocurriendo en su casa. Momentos que ha decidido compartir con su audiencia a través de su móvil. Atentos. Ay, weón. Parece que no hay en toda la casa porque se fue también acá y pareciera como que está quemada. Parece que volvió. He traído una vela y un espejo y voy a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes solo. Te lo pido, por favor. El movimiento de la lámpara, la bañera que se abre por sí sola y la cabeza asomándose en medio de un ritual son solo parte de una serie de videos que muestran la escalofriante actividad que va experimentando Franco. Y otro día, cuando intentaba averiguar la naturaleza de esta entidad, dejó flotar un globo. Y esto fue lo que pasó. Voy a seguir este consejo que me dijeron con el globo, así que vamos a ver. Vamos a alejar un poquito. Acá no, para ver si sucede algo. No te creo. No te creo. No me voy a asustar, no me voy a asustar, no me voy a asustar. Está acá al frente. Oh, qué miedo. ¡Ah, concha! ¡Ey! ¡Ey!
Ah, no, güey. ¡Ah, coche tu madre! Me está golpeando la puerta. ¿Cómo se mueve eso? Yo vivo en segundo piso. Puede verse el globo que comienza a flotar por sí solo, además de escucharse susurros, incluso a algo que parece observarlo constantemente. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada más sobre este caso desde el último video. Algunos comentarios aseguran que se trataría de alguna entidad maligna, mientras otros creen que todo es un montaje. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser el espíritu maligno de alguien acechando este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, un joven que se encontraba en una iglesia comenzó a escuchar sonidos espeluznantes, por lo que decide empezar a grabar con su teléfono, y captó esto. Saliéndonos un poco de contexto, me tocó experimentar algo paranormal, amigos. Vean el video hasta el final. Es un exorcismo. Vamos a meternos a grabar otra vez. A ver si no nos pasa nada. Se vaya el diablo que venga la policía nos concebido. Aquí le están haciendo la oración. Ya le pregunté a alguien. Es alguien exorcista. Por favor, Diosito. Es justo ahí donde están haciendo eso. Escuchen cómo se queja. No, vete a la verga, no mames. Se está quejando. Se escuchan aterradores gritos al parecer de un exorcismo que se estaba realizando en ese momento. Incluso el joven menciona en los comentarios que vio a una persona atada y a otras que se encontraban orando alrededor de ella, pero que era tan perturbadora la escena que solo decidió compartir el audio del momento. Sin duda, un hallazgo escalofriante que quedará en la memoria de este joven por un largo tiempo. En la cuenta de TikTok, TAS42, una mujer de nacionalidad colombiana ha estado compartiendo algunos videos inquietantes, los cuales comienzan desde que empezó a notar que algo extraño pasaba con sus mascotas. Atentos. Es la 1 de la mañana y mis perritas me tienen un poco preocupada. Ahí está, y la otra está que late. Y la verdad no sé qué pasa porque desde ayer se levantan, no duermen, se levantan, van y laten. Yo hoy me levanto y no veo nada, no sé.
¿Qué haces, mi amor? Bien. Bien. Ya no más. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Negra. Uno de los perros ladra constantemente, como si estuviera advirtiéndole de alguna presencia en la casa. Incluso en otro video se le puede ver en estado de alerta. Claramente, algo no andaba bien en la casa de esta joven, que al pasar los días compartiría más evidencias. Bueno, amigos, yo estoy acá sola. Estoy con mi otra perrita. Y mi perrita está que late y está toda erizada. No se atreve a ir cuando ella siempre va sin miedo. Está súper erizada, como si hubiese visto un fantasma. Ella solo se eriza así cuando algo le da mucho miedo. No siente temor. Y ella mire. No sé qué sigue pasando en esta casa. Es como si el animal pudiera ver claramente a algo o a alguien que la dueña no. El instinto protector del can se encuentra constantemente en alerta, pero las cosas solo se pondrían más extrañas. Hola, buenos días. Son las 3:30 de la mañana. Me estoy levantando porque estoy escuchando a mi mamá por allá que grita peleando y eso, y no sé qué pasa. Y me levanto y bajo los pies y miren lo que hay. Ay, en el cuarto. Miren lo que me pasó. Nunca había pasado esto. ¿Qué está pasando, Dios mío? En serio. Miren, qué impresionante. Nunca había pasado eso, ¿cierto? Que era muy duro. Sí, todos los cuartos súper mojados. Yo creo que fue el duende haciendo maldades. En serio. Usted con su hijo de madre duende hasta 1, 2, 3, 4 traperos dándole. La casa se inunda con agua, pero lo realmente extraño es que se desconoce el origen de esta, ya que en ningún momento se ve o menciona la procedencia de esta, y tal como menciona la joven, ni siquiera había llovido. Incluso se ve cómo tratan de tomárselo con humor, quizá para olvidar lo que realmente puede estar ocurriendo allí. Sin embargo, días después de ello, no volvió a publicar nada más al respecto, salvo videos de su día a día. Sea porque no haya ocurrido nada nuevamente, o que quizá intente dejar en el pasado todo esto, no cabe duda que fue una experiencia extraña e inexplicable. ¿Y tú, qué crees que haya originado todo esto? ¿Podrá ser algo paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.